Si crees que el vudú son muñecos y películas baratas, hoy se te cae la idea en segundos. En Haití hay trance, tambores y una diosa del placer. Y en julio, ciertos rituales se ponen tan intensos que casi nadie se atreve a contarlos. Súmale una cueva gigante con historias de espíritus y una mansión que suena sola por las noches. Y tienes el Caribe más inquietante. Lo más inquietante no es lo que pasa de noche, es lo que pasa a plena luz del día. Quédate hasta el final y te mostraremos Haití y sus múltiples facetas. Arrancar un video sobre Haití sin mencionar el sismo de 2010 es casi imposible. El 12 de enero de aquel año, la isla caribeña recibió un golpe brutal. Un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter, considerado el desastre sísmico más destructivo que había sufrido el país en 2 siglos. El epicentro se ubicó cerca de Puerto Príncipe, la capital. Las estimaciones hablan de más de 300 fallecidos y de más de 1 millón de personas afectadas o sin hogar. El Palacio Nacional, donde operaba la presidencia, quedó gravemente dañado. El segundo nivel terminó desplomándose sobre el primero. El Parlamento, oficinas de la ONU y la Catedral de Puerto Príncipe también registraron daños importantes. Hoy se proyecta que la nueva sede gubernamental se levante en Croix-des-Bouquets, un municipio a unos 20 kilómetros de la capital. La respuesta internacional llegó desde decenas de países con comida, ropa, medicinas y asistencia sanitaria. Y aunque alivió parte del desastre, el colapso de muelles y carreteras complicó muchísimo la entrada y distribución de esa ayuda. Para mucha gente, decir Haití es pensar de inmediato en miseria, violencia y desorden. Y sí, Haití ha cargado con huracanes, terremotos, dictaduras y una cadena de tragedias que ningún país debería soportar. Pero hay un dato que casi no se recuerda y cambia la perspectiva por completo. Haití fue la primera república negra del planeta. El primer lugar donde los esclavizados se levantaron, pelearon y vencieron. Un territorio donde la idea de libertad prendió con fuerza antes que en muchas naciones que hoy se consideran modernas. Y Haití no se reduce a una revolución en los libros. También es un país de contrastes que sorprenden. Para empezar, aquí no existe la típica celebración de Halloween. Nada de calabazas talladas, dulces puerta por puerta, ni niños con disfraces. Para muchísimos haitianos, Halloween se percibe como una festividad que coquetea con lo oscuro. Y no desde un ángulo devoto, sino desde uno riesgoso. En cambio, se vive el Día de Todos los Santos, pero con un matiz que a más de uno le pone la piel de gallina, porque se entrelazan ceremonias católicas con prácticas vudú, se prenden velas negras y se colocan ofrendas para los difuntos. Se reza y a la vez se llama. En Haití, la frontera entre lo sagrado y lo inquietante no siempre es nítida. Las costumbres avanzan por una cuerda floja, fina, tensa. Cuando alguien oye vudú, suele imaginar muñecos atravesados por alfileres, hechicería y escenas siniestras. Pero eso es, sobre todo, cine. En Haití la realidad va por otro camino. Aquí el vudú no se trata como un cuento, es una fe activa, cotidiana, un lenguaje del espíritu, un puente entre quienes respiran y quienes ya se fueron. Además, convive con el catolicismo sin esconderse. No se camufla, se mezcla. Es común encontrar imágenes de santos junto a divinidades vudú llamadas loas. San Patricio se vincula con Dambala, el espíritu asociado a las serpientes. La Virgen María se relaciona con Erzulie, ligada al amor y al disfrute. Y atención, estos espíritus no se honran en silencio. Se convocan con tambores, fuego y sangre. En cada ceremonia, los participantes suelen vestirse de blanco o de rojo y negro, según el loa al que se llame. Beben, cantan, se mueven al ritmo, hasta que alguien entra en trance. Se cae, tiembla, grita, se ríe o llora. Ya no parece la misma persona. Es el loa expresándose a través de su cuerpo. Y sí, existen sacrificios de animales con sangre, porque en el vudú haitiano se entiende que el alma requiere ofrendas y que la carne funciona como enlace, pero no se interpreta como maldad.
sino como una lógica antigua donde lo espiritual tiene el mismo peso que lo físico. ¿Lo más fuerte? No sucede a escondidas. No es un secreto a voces. En Haití puedes cruzarte con ceremonias en patios, peristilos, plazas o en plena montaña, porque aquí el vudú no se tapa. Se vive en el aire, se baila, se ofrece, se cree. Y cuando se habla de belleza caribeña, la mente suele saltar a República Dominicana, Puerto Rico o Cuba. Pero Haití guarda un as bajo la manga que pocos esperan y que pocos olvidan cuando lo ven de cerca. La belleza de la mujer haitiana es intensa y real. Tonos de piel canela, ébano o miel, rasgos potentes, miradas profundas, cuerpos fuertes, con curvas naturales. No es una estética fabricada a base de quirófano o filtros, es una mezcla de herencia africana, carácter de lucha y una elegancia que parece innata. Caminar por Haití es encontrarse con trenzas perfectas, pañuelos de colores vivos, vestidos entallados y una actitud que impone presencia. Muchas no necesitan decir nada para dominar el entorno. Su forma de estar llena el espacio. Haití también ha mostrado al mundo figuras reconocidas por su atractivo que han pisado pasarelas, portadas y certámenes internacionales. Sarot J. Bertin, por ejemplo, fue Miss Haití Universo 2010. Abogada y modelo, habla varios idiomas, pero lo que más marca es su porte y un rostro de película. Ha encabezado campañas de alcance internacional y ha dejado claro que la belleza haitiana compite a nivel global. Raquel Pelissier, Miss Haití 2016, llegó a ser finalista de Miss Universo ese mismo año. Su silueta estilizada, facciones delicadas y mirada intensa la convirtieron en una de las favoritas. Muchos comentaron que transmitía la fuerza de un país a través de una belleza que no necesita alzar la voz. Y otra presencia destacada es Claudine Oriol, actriz y modelo, con un estilo refinado y una presencia sólida que la han llevado a escenarios internacionales, revistas y sesiones de alta moda. Ahora agárrate, porque en Haití la comida no se anda con rodeos. Aquí no existe eso de ligerito o suavecito. La gastronomía haitiana se parece al país. Fuerte, frontal, sin miedo al fuego. ¿Desayuno? Olvida el pan tostado y el café discreto. En Haití puedes comenzar el día con un plato generoso de espaguetis con ketchup, arenque salado y salchicha. A veces le suman huevo, a veces plátano frito, a veces todo junto, sin pena. Y no es chiste. Es común, es sabroso. Y si no lo pruebas, te faltó una parte del viaje. Y si tú eres de los que respetan el picante, entonces cuidado con el mamba, la famosa crema de maní haitiana. Al inicio es cremosa y amable, y luego viene el golpe. Te quema la lengua, el paladar y hasta te humedece los ojos. Porque sí, lleva chile. Y bastante, pero si hablamos de reyes, el trono de la cocina criolla lo ocupa el griot. Trozos de cerdo marinados con cítricos y especias, fritos hasta quedar dorados y crujientes por fuera, y jugosos por dentro. Se acompaña con arroz y frijoles rojos, ensalada de col y piclis, una bomba de repollo, zanahoria, cebolla y ají picante fermentado. El plato huele a celebración y sabe a historia. Y si te ofrecen un caldo espeso, anaranjado, no lo desprecies. Es la soupe joumou, una sopa de calabaza que representa la independencia. Durante la esclavitud era un lujo reservado a los franceses. Hoy se cocina con orgullo, sobre todo cada 1 de enero, como un recordatorio de libertad servido bien caliente, directo al pecho. En Haití, una sonrisa por sí sola no alcanza. Si entras a una tienda, a una casa o simplemente te cruzas con alguien en la calle y no sueltas un bonjour, lo más probable es que te miren con frialdad. O, peor aún, que te borren del mapa y sigan como si no existieras. Aquí el saludo es casi un ritual, no es una formalidad. Es una muestra de respeto. Y atención, porque el cuerpo también habla. El saludo completo implica interés real por la otra persona. No basta con lanzar un bonjour mientras sigues caminando. Preguntar por la familia, por el día o por la salud demuestra cercanía y humanidad. Saltarte eso
se siente como distancia. Y no, la mirada tampoco es un detalle menor. Evitar los ojos al saludar puede interpretarse como desconfianza o desinterés. Pero clavarle la vista a una persona mayor sin dirigirle la palabra, eso sí se considera una falta seria. En Haití, a los mayores se les honra con palabras y con actitud. Otra norma que muchos visitantes desconocen. Si vas a dar algo o a saludar, no uses la mano izquierda. Allí se asocia con lo impuro. Y si estás compartiendo comida con alguien, ni se te pase por la cabeza ofrecer un plato con esa mano. Puede parecerte excesivo, pero para ellos es mala educación. Punto. ¿Y reírte a carcajadas en plena calle? ¿Soltar la risa como si estuvieras en un espectáculo? Mejor modérate. En muchas zonas, reír fuerte en público sin motivo claro puede entenderse como falta de respeto o incluso como señal de desequilibrio. Así que, si vas a Haití, no solo aprendas a decir bonjour, aprende a leer el ambiente, a moverte con humildad y a respetar esos códigos invisibles de un país cálido y hospitalario. Sí, pero poco tolerante con la torpeza social. En Haití, lo grosero no siempre es lo que uno imagina. Hay gestos, silencios y actitudes que pesan más que 1000 frases y pueden meterte en un lío sin que te des cuenta. Por ejemplo, rechazar una invitación a comer sin una explicación convincente se vive como una ofensa de verdad. Compartir comida es comunidad y para muchos casi sagrado. Si alguien te ofrece un plato, un vaso de agua o incluso un café sencillo, negarte de manera seca equivale a despreciar su hospitalidad y su dignidad. Otra cosa que se castiga socialmente, interrumpir cuando alguien está hablando. Aquí cortar la palabra no es impaciencia, es una falta de respeto directa. Se valora el tiempo para expresarse y, sobre todo, el derecho a ser escuchado. Y ojo con las manos. Señalar con el dedo a una persona puede percibirse como provocación, y hablar con tono altivo o mandón, aunque no sea tu intención, puede hacer que te cierren las puertas de golpe. Ahora sí, vamos con esa costumbre tan peculiar que mencionamos al principio del video. Si viajas a Haití y las cascadas de Sotte d'Eau te quedan relativamente cerca, en el mes de julio puedes encontrarte con un ritual que muchos describen como extremadamente picante. Y es que en Haití, en amplios sectores populares, que además son mayoría, la creencia en el vudú sigue siendo muy fuerte. En uno de los ritos más tradicionales de ese lugar, practicantes de vudú llegan cada verano a Sotte d'Eau para rendir culto a la diosa del amor. Sobre el papel suena como una celebración curiosa e incluso vistosa, pero la realidad va mucho más lejos. Primero se realizan sacrificios de vacas y cabras. Después, varios participantes se despojan de la ropa y se llevan a cabo actos sexuales a la vista del resto. No importa si se conocen o no, si hay personas solteras o casadas. En ese contexto se asume que todo vale. Y también se dan episodios de prácticas colectivas, incluyendo orgías. Es común que algunos asistentes aseguren estar poseídos, según su fe. En esos momentos caen al suelo, se retuercen con espasmos y se revuelcan en el lodo. Y la escena termina siendo tan impactante como difícil de creer. Un grupo de personas desnudas, contorsionándose, en una mezcla de barro y sangre de animales, con restos, incluidas cabezas de vaca y cabra, arrojados a esa masa. Un exhibicionismo perturbador, crudo, casi irreal. Ahora imagina bajar a las entrañas de la tierra por túneles estrechos y húmedos, donde lo único que acompaña tus pasos es el eco y el sonido constante de gotas golpeando la roca. Bienvenido a la Grotte Marie-Jeanne, la cueva más grande del Caribe y uno de los secretos más impresionantes de Haití. Saint-Sauveur está cerca del poblado de Port-au-Piment, en el suroeste del país. Y no es una atracción cualquiera. Es un laberinto natural con más de 50 cámaras subterráneas, estalactitas enormes y paredes que parecen vivas. Hay haitianos que creen que aquí habitan espíritus antiguos y que durante la lucha por la independencia sirvió como escondite para esclavos rebeldes. Pero incluso sin creer en lo sobrenatural, es fácil sentir que algo cambia ahí abajo. A medida que avanzas, baja la temperatura, la luz desaparece y el silencio se te pega encima como una sombra.
Cada cámara tiene una acústica distinta, una atmósfera propia y su dosis de escalofrío. No es casualidad que muchos guías locales murmuren una especie de permiso antes de entrar, porque además de ser una joya geológica, es un sitio considerado sagrado, cargado de relatos que se cuentan en voz baja. Si te animas a visitarla, lleva linterna. Y respeto, mucho respeto. En lo alto de una colina de Puerto Príncipe, escondida entre árboles torcidos y calles que parecen detenidas en el tiempo, aparece la Casa Peabody, una mansión colonial que en su día fue sinónimo de poder, riqueza y refinamiento, y que hoy, con muros cuarteados y balcones corroídos, parece murmurar historias que nadie se atreve a repetir en voz alta. Se dice que fue construida a finales del siglo XIX por una familia acaudalada vinculada al comercio internacional, y que allí hubo bailes elegantes, cenas con embajadores y encuentros discretos con figuras influyentes. Pero ese brillo se fue apagando poco a poco, al mismo ritmo que se quebraban etapas enteras de la historia haitiana. Ahora la casa está prácticamente vencida. Ventanas rotas por donde entra el viento y se cuelan ramas. Un techo que amenaza con caer y cruje con cada brisa. Y aún así, hay quienes juran que no está del todo vacía. Cuentan que de noche se oyen pisadas en el piso superior, música de piano en habitaciones donde no hay nadie y voces que no deberían estar ahí. Algunos directamente dicen que la casa está marcada, maldita. Y no vamos a endulzarlo. Haití enfrenta problemas graves de seguridad. Lo sabe la gente que vive allí, lo saben los reporteros, y lo entiende cualquiera que haya caminado por ciertas zonas de Puerto Príncipe. De hecho, actualmente el aeropuerto de la capital está cerrado y países como Estados Unidos y España prohíben a sus ciudadanos viajar al país, además de pedir a quienes ya están allí que se marchen cuanto antes. Medios como la revista National Geographic colocan a Haití como el 7º país más peligroso del mundo en 2025, incluso por encima de Ucrania, que está en guerra. Hay bandas armadas, secuestros express, saqueos, corrupción policial y choques en plena calle. Y las autoridades no siempre controlan el terreno. En algunos barrios, la ley no la dicta el gobierno. La dicta quien tiene más armas. Pero eso no significa que todo Haití sea un infierno permanente. Hay regiones donde la vida transcurre con calma, donde el arte se mantiene vivo, los visitantes son bien recibidos y la cultura late sin esa tensión constante. En el sur, por ejemplo, está Jacmel, una ciudad costera con arquitectura colonial, carnavales de máscaras, creatividad en cada esquina y playas tranquilas. Más hacia el norte, Cap Haitien te puede dejar con la boca abierta. Tiene un pasado histórico potente, una sensación de tranquilidad mayor en comparación con otras zonas y, sobre todo, la impresionante Ciudadela La Ferrière, considerada uno de los fuertes más gigantescos del continente americano. Y si lo que buscas es mar, descanso y un entorno controlado, existe l'Abadie, un enclave turístico gestionado por una naviera internacional con acceso restringido y un nivel de vigilancia donde, en teoría, la seguridad está asegurada. Eso sí, si vas a plantearte un viaje a Haití, hazlo con cabeza y con información. Muévete con guía local. Evita traslados nocturnos, no exhibas cosas de valor y mantente lejos de los puntos conflictivos. Porque en Haití, como en tantos otros lugares, el salto entre un paisaje de postal y una situación peligrosa puede ser, literalmente, la esquina de al lado. Suscríbete al canal si te gusta Haití. Así es Haití. Y así te hemos mostrado varias de sus facetas,